El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica le da la bienvenida a este su espacio, La Voz del Contador Privado, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados, que enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Quédese con nosotros que pronto daremos inicio. Hoy la seguridad de la información es un tema relevante. Para los profesionales contables es importante conocer sobre conceptos, riesgos y estrategias en cuanto a la protección de datos en el ejercicio de la profesión. Hoy en el programa La Voz del Contador nos acompañará el experto en ciberseguridad, el ingeniero Rafael Cordero, quien representa a la firma Linshield y quienes han asesorado a grandes compañías a nivel latinoamericano. Los dejamos con esta entrevista a cargo de la secretaria de Junta Directiva, la CPI, Verónica Barquero. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida una vez más a su programa La Voz del Contador. Le agradecemos al Colegio de Contadores Privados y a la Comisión de Divulgación e Información, quienes son los que nos brindan este espacio para conversar de temas de actualidad. Y para desarrollar el tema que tenemos el día de hoy, que es ciberseguridad, nos acompaña el experto, el señor don Rafael Cordero, quien es un profesional en la materia y nos va a acompañar el día de hoy. Don Rafael, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación al programa La Voz del Contador. Muchas gracias a ustedes por este espacio, me siento orgulloso y motivado de que se pueda ampliar este tema en general al público general y sobre todo a los contadores. Muchísimas gracias, don Rafael. Para iniciar este tema y para introducir un poco lo que es el concepto de ciberseguridad, yo quisiera hacerle la primera pregunta, que es como la pregunta de rigor para que todos los contadores privados que nos escuchan y que nos siguen por las redes puedan entender un poquito más de qué es ciberseguridad. Entonces vamos a iniciar este programa con ese concepto y bueno, y con algunas definiciones, ¿verdad? Básicas tal vez, que nos puedan ayudar a entender un poco más el tema. Sí, gracias doña Verónica. Ciberseguridad es una rama de las ciencias informáticas que se enfoca en la protección de la infraestructura informática y de los datos que esta infraestructura protege. ¿Y por qué debe de protegerse? Bueno, le cuento que el primer ataque cibernético se dio en los años 70 y a partir de ahí se ha ido mejorando los temas de ciberseguridad. Entonces, el mercado de la ciberseguridad abarca trillones de dólares hoy por hoy a nivel mundial. Se puede definir en 5 grandes ramas: mercados ilegales, robo de propiedad intelectual, crimeware, ransomware y comercio de datos. Entonces, como usted bien lo introdujo, vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Ciberseguridad, proteger los datos. ¿Cuáles datos? Los del teléfono celular, los de una computadora, cualquier información que hoy esté en las redes se puede proteger. ¿Y por qué lo vamos a proteger? Bueno, ¿qué es un robo de propiedad intelectual? Robar la identidad de una persona para hacer crímenes. ¿Qué es el crimeware? Son delitos específicos financieros. ¿Qué es un ransomware? Por ejemplo, tomar la información de cuentas bancarias, tus claves, para hacer delitos en la red. Eso es lo que también llamamos phishing, por sus palabras en inglés, de ir a pescar, a ver quién cae en esta red de los hackers, ¿verdad? Que tiran información o páginas que no son las verdaderas, y nosotros los usuarios caemos en estas prácticas, ponemos nuestras claves, por ejemplo, y después nos vemos vulnerabilizados, nos damos cuenta después. Un tema importante en los temas de ciberseguridad, creo importante introducir, es que no nos damos cuenta. Normalmente, en promedio, la empresa o el profesional se da cuenta que fue hackeado después de 3 meses, en promedio, y cuando se da cuenta ya es tarde. Muchas veces
nos damos cuenta de que hemos sido hackeados y nos decimos, pero no he sufrido ningún ataque realmente, o sea, sé porque llegó un profesional en el área y me dijo, mire, usted ha sido hackeado, le han robado información o tiene este virus en sus redes, dice, pero no he sufrido extorsión, por ejemplo. Entonces es importante mencionar que no necesariamente es robar la información, sino que también el hacker lo que busca es apropiarse de cierto espacio de su infraestructura de red para crear computadoras virtuales, llamémoslo así, para crear, por ejemplo, monedas, legalmente en Estados Unidos, pero monedas como por ejemplo el Bitcoin, para darte un ejemplo. Muy bien, don Rafael, muchas gracias por ampliarnos un poco la parte de definición, ¿verdad? Que me parece muy importante para introducir el tema y que todos los contadores entremos en contexto. Aparte, hay un tema muy importante de cultura y educación, ¿verdad? Creo que es un tema que nosotros como CPIs a veces pensamos que la parte de ciberseguridad está un poco distante a lo que es la profesión del CPI o al día a día de nuestra profesión, por decirlo de alguna manera, a nuestras actividades diarias. Sin embargo, una de las partes medulares de realizar este programa y de traerlo a usted como experto y que nos conversara un poco sobre lo que es el tema de ciberseguridad, es porque cada vez estamos más en la era de la tecnología, cada vez la información y los datos están más en las redes, en lo que llamamos la nube, y muchas veces los CPIs no sabemos cómo manejar este tipo de información o desconocemos un poco conceptos, el tema de esta cultura de la ciberseguridad. Entonces, tal vez, si usted nos puede hacer una metáfora, tal vez ahí un poco, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es el punto donde encontramos nosotros, los CPIs, la ciberseguridad? ¿Dónde nosotros podemos encontrarnos? ¿Cuáles son los puntos donde la ciberseguridad atañe a la profesión también del contador privado? Y nosotros podemos buscar opciones de informarnos más y tener una cultura también dentro de lo que es la ciberseguridad. Gracias, doña Verónica. Sí. En general, no solo al contador, voy a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que nos afecta a todo el público en general. Todos manejamos datos, todos tenemos información, o la mayoría. Estamos en una era de comunicaciones donde tenemos correo electrónico, Twitter, Facebook, etc. Y esta información que está en las redes puede ser vulnerable. Ahora, enfocándonos en el contador no solo tiene datos de su profesión como tal o personales, sino que también maneja datos de terceros. Entonces es muy importante saber cómo manejar esos datos, cómo transmitirlos. Le voy a dar un ejemplo con el tema del por qué sí atañe a la sociedad en general. Hace 15 días estuvimos en el 6º Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles, que se realizó acá en Costa Rica, auspiciado por el Green Building Council, y la gente podrá preguntarse, o el contador en sí, ¿y qué tiene que ver ciudades sostenibles con temas de ciberseguridad? Pues sí, mucho. Hoy por hoy podemos tener o vivir en lugares seguros físicamente hablando, pero ¿qué tan seguros estamos en las redes, en el uso de la información? Entonces el Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles tomó esta 6ª edición un espacio para hablar sobre ciberseguridad. Entonces, toda información que usted posea en su computadora o en su celular o en cualquier aparato que se conecte a la red puede ser vulnerable. Entonces, lo primero que hay que hacer es educarse, preguntarse, ¿realmente mis datos están seguros? Un tema en seguridad, no solo en la ciberseguridad, sino en la seguridad en general, es que los grandes corporativos, los gobiernos y nosotros incluso personalmente tomamos la seguridad no preventivamente, sino correctivamente. Para darle un ejemplo y una analogía, alguna persona en su casa no pone alguna malla de estas para proteger su espacio físico, dice nunca me han robado, pero cuando le roban va y se maneja correctivamente. Igual pasa en la seguridad de los datos, no, a mí no me va a pasar, y como le decía en la introducción, cuando nos damos cuenta es tarde. Para darte un ejemplo, por ejemplo, Uber,
si no me equivoco también Amazon ha sufrido este tipo de delitos, donde la información de las tarjetas de crédito, la información de sus usuarios ha sido negociada incluso. Claro, y ahí hay un punto, don Rafael, muy importante que usted acaba de comentar, que me lleva a hacerle otra consulta. Y básicamente es, el contador privado, ¿qué herramientas de control o qué herramientas de prevención, ¿verdad?, puede tomar para todo lo que es el uso de los datos? Porque hay cosas muy importantes. Nosotros como CPI, por ejemplo, tal vez no tenemos al dedillo, no manejamos lo que es la norma 27001, me parece que es una de las normas, ¿verdad?, que regula todo el tema de datos. También hay una organización, me parece que lo conversábamos antes de la entrevista, que es la organización que acredita a todos los profesionales, ¿verdad?, en la rama de lo que es el resguardo de datos y demás. Entonces también es importante que nosotros como CPIs sepamos qué herramientas tenemos a mano, qué sistemas de control, ¿verdad?, o qué marcos normativos existen, y también un mito que hay dentro del tema de ciberseguridad, que es, me va a costar carísimo, ¿verdad? Es un tema que siempre decimos, no tener un profesional 24/7 en mi empresa, o no tengo los recursos, ¿verdad? No tengo el presupuesto para tener las herramientas de prevención, de control, porque son muy costosas. Entonces, tal vez algunos tips, ¿verdad?, para manejar nosotros como CPIs, porque muy atinadamente usted lo dijo, don Rafael, tenemos información dentro de nuestras computadoras, dentro de nuestros celulares, nuestra, ¿verdad?, de nuestra profesión, pero algo más allá. Tenemos información de nuestros clientes, información financiera, información sensible. Entonces, acá yo quisiera que conversemos un poco, ¿verdad?, de esas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a minimizar esos riesgos, ¿verdad?, de información vulnerable y sensible, porque ahora toda la información que tenemos se puede vulnerar de una u otra manera por los sistemas de información. Entonces, ¿qué métodos, qué tips nos puede dar usted para que nosotros como contadores privados manejemos ese tipo de información? Lo primero que debemos hacer es esto, educarnos, porque existen herramientas, y ahorita vamos a profundizar en ello, herramientas tecnológicas. Yo le hago la consulta, ¿quién usa un antivirus en su celular? Probablemente muy poca gente. Muy pocas Pero personas. Igual, nada hacemos con tener el mejor antivirus o tener las mejores herramientas tecnológicas en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional si no hacemos un cambio en la manera de pensar y de atacar sobre la seguridad en general y sobre todo en ciberseguridad. Le voy a dar un ejemplo. Fuimos contratados por una empresa para hacer un Blue Team versus un Red Team. ¿Qué es esto? Unos ethical hackers versus hackers. El ethical hacker, que es nuestra representada, hacía de hacker de sombrero negro, es decir, un profesional que sabe de estos temas, pero que no es ético, entonces delinque. Este equipo trata de vulnerabilizar la infraestructura de datos de una empresa. Esta empresa nos contrató para medir qué tan resguardada estaba su información, y era una empresa que se dedicaba a esto, a dar seguridad de datos. Entonces el reto era bien interesante para nuestra representada. Se logró sacar la información importante. Entonces la empresa nos decía, ¿cómo lo lograron si nosotros somos especialistas en este tema? Fue simplemente por vulnerabilizar no la infraestructura de la red, porque eso estaba bien, vulnerabilizamos a la persona. O sea, siempre el ser humano no está inherente a estos temas, es una parte importante. Entonces, lo primero que tiene que hacer un profesional, el contador en este caso, es sensibilizarse con el tema, estudiar un poco la materia, ponemos al servicio este espacio, por ejemplo. Entonces, para volver con el tema del ejemplo, se puso una llave con un título en las puertas de esta empresa. El título decía planillas.
el personal lo que debe hacer antes de meter cualquier dispositivo a la computadora es tal vez informarlo al departamento de IT y decirle, señores, me encontré esto, porque por ahí puede entrar también los virus, no solo es todo lo que esté pegado a la red, sino también todo lo que tenga acceso físico a los datos. Un móvil, un iPad que entre a la red, es importante tenerlo controlado a nivel de ciberseguridad. Entonces la educación es importante. Luego, profundizando un poquito más, ¿qué herramientas tenemos? Sí, hay marcas y software en el mercado que sirven para instalarse en estas infraestructuras y que sirva como un primer anillo de protección a los datos, a la red. Pero el profesional que instale esto debe sacarle el mayor provecho. Te voy a dar otro ejemplo. Las lavadoras, los aires acondicionados son equipos que hoy por hoy se están conectando a la red. Entonces es importante tener conexión hacia esos equipos para poder apagar el aire, por ejemplo. Pero al conectarlos a la red, ya sea por un puerto o vía una red inalámbrica, estos equipos pueden ser vulnerables y por ahí puede entrar un hacker a tratar de tener información de su red. Entonces, todo lo que se pegue a la red una potencial puerta para que se entre a la red y vulnerabilizar los datos. ¿Qué más? Supongamos que ya tienes entonces el equipo a nivel de hardware y de software que va a cumplir con ese anillo de protección. ¿Quién te lo instala? Es lo que decías. Sí, efectivamente existen asociaciones internacionales que velan para que esos profesionales en el área de protección de datos sean profesionales que tengan un nivel, no solo un nivel profesional técnicamente hablando, sino un nivel de valores, y ahí es donde se certifican a los ethical hackers. Estoy hablando de CompTIA, que es una asociación internacional que es avalada y lo utiliza de hecho el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces estos profesionales se pueden certificar en esta asociación. ¿Dónde específicamente? Bueno, por ejemplo, hay compañías que los representan, en Latinoamérica somos una de ellas, que con mucho gusto podemos dar la información para que estos profesionales se certifiquen y asegurarles de que vayan a pasar esa certificación. Pero volviendo a los contadores, el contador tendrá el tiempo, la capacidad económica, podrá pensar, yo no voy a tener de planta un profesional de estos. Esto es otro tema que lleva a este tema de la ciberseguridad. Hoy por hoy en Estados Unidos hay 3.5 millones de profesionales, o de plazas, perdón, que no están siendo ocupadas por este tipo de profesionales. En Latinoamérica el ejemplo anda similar. No hay datos exactos, pero anda similar. Te doy otro ejemplo de esto. Hace unos 8 meses en Heredia había un puesto, específicamente en la provincia de Heredia, una compañía abrió un puesto para un profesional en el área de ciberseguridad. Su salario rondaba entre los $2,000, $2,200 para iniciar. 8 meses después el puesto no ha sido ocupado y ya el salario ronda entre los $6,000 y $7,000. Entonces es importante saber entonces quién está capacitado, porque también en la red hay mucha información que más bien en vez de informar desinforma. Es importante saber qué profesionales o qué empresas están certificadas. Pero no pretendo con esto venir con la bandera del miedo, muy por el contrario. Lo que estamos haciendo es importante, estamos dando ya pasos importantes en materia de ciberseguridad. Entonces, ¿qué se recomienda? Que contraten a una empresa y que puedan hacerlo por servicios, y eso no es necesariamente caro. Caro sería pagar después a un socio comercial, o sea, a un cliente de un contador, por daños, porque ellos confían en nosotros. Los clientes, los socios comerciales confían más en el contador, que maneja información neurálgica de la empresa, las finanzas, ciertos datos. Entonces a ojos cerrados nos dan las puertas para que entremos a estos datos. Entonces es importante que el contador cuente con herramientas que sí existen en el mercado donde te monitoreen. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer una auditoría, ver cómo estás en el tema de licencias, de antivirus, y darte un diagnóstico. Y luego, después de este diagnóstico, valorar qué dispositivos tienes en tu red que usted desee controlar
tenerlos monitoreados 24/7, 365 días al año. Como te decía, la gente dice, no, es que yo no he sufrido de esto. El hecho de que no se haya dado cuenta no quiere decir que no esté sufriendo de ataques cibernéticos. Probablemente ha tenido ataques cibernéticos y, como decía la estadística, hasta 3 meses después. En promedio, correcto. En promedio, ¿verdad? Nos damos cuenta que fuimos sujetos a ataques cibernéticos. Correcto. ¿Qué hacemos cuando sufrimos un ataque? Ok, nos dimos cuenta, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Estamos en un tema que, a pesar de que la tecnología y el mercado ya está inmerso, nos hemos quedado atrás muchos profesionales y tenemos que estar actualizados. Entonces, ¿qué hacer en esos temas? Porque también la estadística indica que una vez haya sido atacado y sea un ataque crítico, te toma alrededor de 4 a 6 meses recuperar la información o estabilizar su empresa. No lo digo yo, hay información pública. Te doy otro ejemplo. El aeropuerto de Roma, el Fiumicino, sufrió un ataque hace unos años. Esto es reciente, no estoy hablando de hace 20 años ni de 10 años, es reciente, hace unos años. Y resulta que la información estaba siendo replicada a unos servidores en otra parte del mundo y de ahí a un país asiático. Entonces, se da, es real. Ahora la pregunta es, y a mí como contador y como profesional en el tema, a mí no me atañe eso porque es un aeropuerto, a mí, ¿para qué me das este ejemplo? Lo que te digo es que sí se está dando y Latinoamérica se ha convertido como en una universidad para los hackers, y entonces han empezado a atacar, pero al fin y al cabo no te piden una recompensa. Hay casos que sí, hay casos que no. Lo que te digo es que ya estamos sufriendo ataques en profesionales y en estas áreas. De la mano va mucho la parte legal y la parte de contaduría, ¿verdad? Sabemos que hay mucho bufete que también ofrece los servicios contables, y todavía con mucho más razón hemos tenido ejemplos donde la información la han sacado de los servidores, y no es que te hayan extorsionado, sino que usan la información, perdiste un caso y no te diste cuenta por qué fue. Claro, porque tienen la competencia de la información. Y ahí viene un tema muy importante también que tocaba don Rafael, que de 3 a 4 meses reponerte de un evento. Ahí estamos tocando un tema o un principio sumamente fundamental de la contabilidad, que es el tema de continuidad de negocio, ¿verdad? Que nos vemos afectados de manera inmediata. Entonces, contadores, CPIs, manejamos nosotros antivirus, manejamos nosotros realmente nuestros datos de una manera segura, nuestros datos y los datos de nuestros clientes. Tenemos nosotros herramientas de control y prevención para el manejo y resguardo de los datos. ¿Cómo puede verse afectada mi continuidad de negocio? También, ¿verdad? En el tema de una posible pérdida de datos, y la restauración y respaldo de nuestros datos, ¿dónde la estamos realizando? Que esto me lleva a hacerle otra consulta a don Rafael. ¿Qué es la famosa nube? ¿Qué es tener los datos en la nube o soportar nuestros datos en la nube? Porque a muchos contadores nos dicen, tienes los datos en la nube, o yo tengo los datos respaldados en una nube, a mí no me va a suceder nada porque yo tengo todo ahí. Pero yo me pongo a pensar, los datos yo los tengo en la nube, pero esos datos realmente, físicamente, deben estar en algún servidor respaldado. Tal vez, don Rafael, usted con su experiencia en el tema, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo sé yo que un proveedor en la nube es seguro para tener también mis datos respaldados? Sí, en el tema hay mucha información y hasta controversia. Bueno, primero aclarar que también hace unos días estuvo en información en redes y en noticias el tema de la nube, pero era un tema de escalabilidad, de forma de hacer negocio, y entonces yo le decía a un amigo, eso es otro tema. Le dieron ese concepto, pero no es el tema de la nube, de la nube o de los datos en la nube. Yo le hago una consulta y espero que me la conteste pues así, muy tranquilamente y muy relajadamente. ¿Usted usa la nube? No, señor. Excelente, y perdón que la ponga en evidencia. ¿Usted usa WhatsApp? Sí, señor. Entonces, usamos la nube. Y como herramienta de trabajo. Entonces, sí estás usando la nube.
esos datos, esa información que estás compartiendo queda almacenada en tu teléfono, pero también está siendo almacenada en algún espacio físico en el orbe, en el mundo. Entonces, las legislaciones, el mercado ha ido proponiendo normas e ISOs para la protección de la seguridad de los datos. Un ejemplo era el que hablabas ahora, era el 27001, que es un ISO que pueden pues googlearlo y buscar información sobre el ISO, pero básicamente el ISO lo que pretende es la seguridad de la transmisión de los datos y cómo esos datos, al transmitirlos también, puedan servir realmente de evidencia. En el caso de los contadores, pasar la información y que diga efectivamente esa auditoría la hizo este profesional o no la hizo este profesional. Hacia eso va también la legislación. Costa Rica ya tiene ya ha dado pasos con estos temas de delitos cibernéticos, sin embargo nos falta todavía por caminar mucho, y no solo Costa Rica, Latinoamérica en generalmente. No, don Rafael, yo realmente le agradezco muchísimo porque de eso se trata el programa, ¿verdad? De aprender conceptos y de aprender un poco qué tan vulnerable se está haciendo la información, porque ahora todo es tecnológico y vea qué enseñanza más importante me da usted. Sí, WhatsApp es la nube y ahí hay un montón de datos, ¿verdad? Confidenciales, incluso que uno maneja y uno no se está dando cuenta en el día a día que esa información puede ser vulnerada. Usted estaba hablando que usaba WhatsApp como herramienta de trabajo. Si tiene algún socio comercial o algún cliente que podría ser blanco de interés del AMPA cibernético, le preferiría recomendarle no usar ese medio de comunicación con datos importantes, qué sé yo, vas a pasarle por ahí, y ahora se puede pasar un famoso PDF con la información bancaria, etcétera. Bueno, tal vez no información bancaria, perdón, estados financieros. Eso puede estar siendo atacado y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Hasta eso. Ya hay herramientas de comunicación que cumplen con cierto grado de seguridad, es que se me olvidó la palabra, de cierto grado de encriptación de datos, donde es más seguro transmitir esa comunicación. Claro, y son herramientas que en el día a día uno como contador no está, ¿verdad?, pensando en que tus datos pueden ser vulnerados, en que los datos de un cliente pueden estar siendo perseguidos para inclusive, como mencionaba, un tema de algún juicio o una persona que necesite esa información, ¿verdad? Y también hay un punto que ahora lo mencionaba don Rafael, que es el tema de transferencia de datos. Y es un tema muy importante y quiero destacarlo en esta entrevista, don Rafael, porque nosotros como contadores privados nos solicitan muchísima información de clientes financieras, los bancos, las aseguradoras. Cuando nosotros estamos siendo sujetos de una auditoría financiera, nosotros tenemos que trasladar toda la información para que sea sujeta de una auditoría. Entonces, me encantaría tener un colega contador privado en este momento y poderle hacer la consulta directamente, cómo los contadores privados en este momento estamos haciendo esa transferencia de datos. Lo hacemos por medio de un Dropbox, lo hacemos por medio de un enlace, enviamos todo por un simple correo electrónico, respaldamos toda la información en una llave malla y esa llave malla la enviamos sin ningún tipo de contraseña. Si la llave malla se pierde de camino y una persona que no tiene que encontrarla, la ingresa en su computador y toda esa información se vulnera, ¿verdad? Qué importante y cómo el CPI realmente sí está muy de la mano con la ciberseguridad y nunca, yo le aseguro que nos hemos puesto a pensar cómo este tema nos puede a nosotros Claro que les atañe. Por ejemplo, en nuestra representada hicimos un estudio a nivel contable y cuando dimos la información al profesional que le dimos la llave, le pusimos una clave y más otras cosas que llevaba la llave en temas de seguridad, pero no le dijimos que llevaba una clave. Entonces eso nos asegura de que realmente cuando vayan a usar la información, usted se da cuenta si
si la están utilizando y van a necesitar. Entonces, cuando te piden la clave, decirles, bueno, usted se hace responsable. Entonces, para ambas vías, ¿verdad? Cuando usted entrega la información a su cliente también, que ellos estén informados y le diga a usted como profesional, le estoy entregando esta información y lleva esta seguridad. Eso sería un plus, incluso le daría más paz a sus clientes y no necesariamente, como usted lo decía ahora, la gente se piensa que es que me va a salir más caro. No, ese es un término muy relativo. Lo que hay que pensar es, hacia eso va la sociedad, ya el delincuente no está esperándolo en una esquina. Sé que pasa lamentablemente todavía, pero me refiero a que a como avanza la tecnología, así también avanza la delincuencia y es hasta más sencillo robar los datos sin que haya una sentencia, porque entonces, ¿cómo vos decís, bueno, me robaron los datos y con esto sé que pasó, pero ¿cómo lo evidencio también? Entonces, es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho popular. Y qué importante educarse en estos temas, don Rafael, porque es un punto también de salud de nuestros equipos informáticos, ¿verdad? De una u otra manera, y un tema de resguardo de la información. Es que va por ambas vías, pero normalmente por un tema de cultura, ¿verdad? Como haciendo la metáfora con los seguros. Cuando no nos pasa el evento, no pensamos en asegurarnos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, la cultura, creo que en estos temas trabaja un poco así, y parte del programa también es, aparte de darle a todos los EPIs un poco de conocimiento, de base y de información sobre este tema, es que ellos tomen la información y realmente hagan un análisis, ¿verdad? Y vean en qué puntos pueden mejorar y en qué puntos están fallando para que no les vaya a suceder un evento o poner en riesgo sus sistemas y la información tanto personal como la información de sus clientes. Don Rafael, tal vez si podemos hablar un poco la parte de regulaciones de privacidad de datos, la parte de regulación de privacidad de datos, la parte de la ley, digamos, propiamente acá, porque a mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, y es el tema de, si yo tengo un cliente que me da información y a mí pues se me presenta un evento y esa información es vulnerada, ¿hasta qué punto yo soy responsable de que la información de mi cliente, no por un tema de dolo, por supuesto, de que yo haya pues violentado un tema de confidencialidad entre el cliente y mi persona, se haya filtrado información financiera, en el caso nuestro, ¿verdad? Sino más bien que a mí me vulneren mis equipos y que se tome información de un cliente sensible. Esa responsabilidad mía como contadora privada, ¿hasta qué punto soy yo responsable o legalmente yo me puedo ver involucrada en algún problema legal, ¿verdad? Por este tipo de situación. Le inicio contestando con una frase del personaje de Quino, Mafalda, que dice: quien no lee está destinado a creer lo que le digan. Entonces hay que informarnos. El ejemplo se lo doy como por ejemplo cuando usted entra a un parqueo de algún supermercado y le indican con un letrero de que usted deja sus pertenencias ahí bajo su responsabilidad. Sí, de cierta manera, pero créame que hay legislación que indica que si el parqueo es de X supermercado, hay cierta responsabilidad. Entonces, con eso le contesto. Si un cliente, llámese en el área contable o cualquiera de las áreas profesionales, me da información y yo llevo esa información a mi infraestructura de datos, soy responsable de donde estoy alojando esa información. Si le doy otro ejemplo, tal vez más fácil de entender, cuando una de estas empresas de transportación de valores lleva un valor que usted paga porque lleve ese valor, hay ciertos seguros que cubre y es importante que esta empresa me brinde la paz y la seguridad de que el valor que llevan de mí representada lo vayan a cubrir por cualquier evento. Claro, hay eventos catastróficos, por ejemplo, que entonces ya hay que hilar muy delgado, pero decir que, mire, es que
un infiltrado y me tomaron el vehículo y por eso fue que se dio este siniestro. Y bueno, está bien, que lamentable, pero bueno, usted me tiene que responder por la confianza que yo deposité en su servicio. Entonces, hay que hilar, hay que ver la letra pequeña, pero claro que hay una gran responsabilidad de lo que nosotros alojamos en nuestras computadoras, de lo que alojamos en nuestros servidores, y a la vez debemos exigirle a las empresas que brindan los servicios, de lo que hablábamos ahora del tema de en la nube, okay, dónde exactamente están esos datos, tienen respaldo, cuál es el respaldo que tienen un backup. Y también, muy por el contrario también, que le voy a dar otro ejemplo. Esto pasó, si mal no recuerdo, en el aeropuerto de Alemania, que habían contratado a una empresa para temas de seguridad, de videovigilancia. Y resulta que en ese aeropuerto se perdieron datos sensibles de un servidor que no tenía nada que ver con videovigilancia, pero la marca de estas cámaras y estos sistemas le tenían un respaldo de ese servidor como un plus. Mire, no se preocupe, yo sé que se le perdió esa información, yo sé que usted, pero yo como un plus tenía esta información. O sea, ¿quién le pidió a esta empresa que hiciera un respaldo de servidores? Entonces, en muchas vías, y le puedo dar muchos ejemplos de estos temas que hoy estamos inmersos. O sea, no es un tema de que, no, yo no quiero usar el WhatsApp, no, yo la verdad es que no uso ninguna red social. Había un gobierno que no tenía acceso al internet para evitar este tipo de hackeos, y resulta que sí fue hackeado y tuvieron bajas eléctricas, digamos, el servicio eléctrico de esa ciudad se detuvo por varias horas y no estaban conectados a la red. Fue una infiltración por una llave, por un dispositivo de transporte de información. Entonces, no podemos ponernos en una isla y decir, yo no voy hacia esto. O sea, estamos usando la nube, estamos usando estos conceptos. Entonces, información, prevención, ser preventivos. Va a salir más caro más adelante corregir que prever, se los aseguro. Pueden buscar información de ataques cibernéticos que han sufrido grandes compañías, hoteles, y no es porque incluso estas compañías invierten y tienen un departamento, pero no han sido informados realmente, o no nos hemos actualizado de cómo prever estos ataques. Y es una evolución. O sea, creamos un anillo de protección con infraestructura de red, con infraestructura hardware, con software, con profesionales, pero por el otro lado está el AMPA certificándose también, o viendo a ver cómo hace para vulnerabilizar lo que ya hemos logrado. Entonces es una evolución, siempre hay que estar actualizado. Don Rafael, para ir finalizando esta parte de la entrevista, y bueno, mucho del lenguaje que usted ha utilizado ha sido un lenguaje muy cotidiano, entonces me ha permitido a mí como CPI entender mucho definiciones que tal vez yo no estaba muy clara, y me parece muy interesante la entrevista el día de hoy, porque me ha permitido pues conocer en mi día a día también algunos errores que cometemos, ¿verdad? Y cómo realmente los datos que manejamos día a día pueden estar expuestos. Y quiero que también las personas que han visto el programa y que nos están viendo por las redes y que nos están escuchando, interioricen esta información que acabamos de obtener, y que realmente hagamos un examen de conciencia como profesionales de lo que es el manejo y la transferencia de datos, y saber un poquito más del tema que es la ciberseguridad. Porque bueno, básicamente ya conversamos dónde estamos y qué tenemos, ¿verdad? Pero viene algo muy importante, que es hacia dónde vamos con el tema de ciberseguridad, qué es lo que viene, qué podemos ver en un futuro cercano para nosotros como contadores irnos preparando. Y si no tenemos ninguna de las medidas básicas que hemos conversado en la entrevista, pues irlas tomando
porque realmente el tema de la tecnología es un tema que no acaba, sino que es un tema que día a día, de lo contrario, ¿verdad?, evoluciona más y nosotros necesitamos tener las herramientas para trabajar cada vez mejor. Entonces, si me puede comentar un poquito de eso, tal vez. Muchas gracias. ¿Hacia dónde vamos? La tecnología avanza exponencialmente, entonces decirle hacia dónde vamos sería tener una visión y podría hablar de universos paralelos, ¿verdad? Puede pasar esto, puede pasar lo otro. Hay mucha película de ciencia ficción muy interesante que podría decirnos hacia dónde vamos. Lo que le puedo decir es que el tema de inteligencia artificial ya se usa y ya se está utilizando por el bien y por el mal. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ok, resulta que entonces tenemos mucha información en la red, mucha, y entonces esa información está siendo tomada ilegalmente y está llevándose a centros de datos. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Cómo la interpretamos? Entonces, así como es para la vertiente de los hackers del lado oscuro, de un hacker de sombrero negro, tomar esa información o empresas que se dedican a tomar esa información y tomar esa data, entonces ya hablamos de conceptos de Big Data, toda esa información que está ahí, que es un universo, ¿cómo la interpretamos? Entonces hay softwares que se dedican a eso, a interpretación de esa data, para tomar decisiones con base a esa información. Entonces, ¿hacia dónde vamos también con el lado de la protección de los datos que tenemos en una infraestructura de red? También hacia eso. Hay hardware y software que nosotros ya hoy estamos comercializando de grado militar, donde usted como usuario puede accesar a esa tecnología por medio de empresas como la que estamos hoy aquí representando de mi parte, y poder hacer que las cosas sean accesibles pero realmente seguras. Entonces, estos para darle un ejemplo, estos firewalls, que es un firewall, ¿verdad? Estos equipos, este hardware que se pone en el anillo perimetral de la red, también tiene softwares que conviven en ese ambiente y toman decisiones con base a un histórico de su vida. Cuando hablo de su vida me refiero de la infraestructura de red existente, ya sea en su vida personal, me refiero a su computadora personal, a su móvil, o a la infraestructura de ciertos profesionales que se unen para formar una compañía y dar servicios contables, un despacho, por ejemplo. Entonces, si normalmente ese despacho un domingo no está trabajando, no es solo protegerlo y decir estamos sufriendo un ataque, sino que hay un tráfico inusual en la red y poder informarle, o sea, eso nosotros lo hacemos por medio de medios seguros, o sea, no usamos un WhatsApp, por ejemplo, sino que usamos otros medios que incluso se pueden bajar de las aplicaciones de un App Store o de Android, y que son gratuitos, pero que tienen una encriptación mayor, un poquito más segura, las recomendamos, y poder informarle en tiempo real que hay un tráfico inusual en su red. Entonces, el CEO de una compañía te puede contestar: sí, soy yo, precisamente estoy entrando un domingo porque vine a hacer un respaldo de una información porque tengo que darla mañana. Ok, perfecto, no pasa nada, muchas gracias. No hay nadie en las instalaciones físicamente hablando. ¿Cómo es que hay un tráfico inusual? Y poder tener esa información en tiempo real es muy valiosa. Esos son los servicios que podemos brindar y que hoy las tecnologías te ayudan en el tema de inteligencia artificial. Es decir, ahí está la información. ¿Qué hago con esa información? Que el software sepa que eso es inusual y que él vaya aprendiendo de su entorno. Eso, como le digo, es lo que hoy, por ejemplo, para darte un dato de dónde estamos llegando con este hardware y este software, para darte un ejemplo. Sí, me parece que son, ¿verdad?, de manera más preventivos que lo que estamos usualmente nosotros como cultura a utilizar, que es cuando ya nos sucedió el evento. Pero bueno, me parece sumamente interesante todo el tema que hemos conversado el día de hoy, y a mí me queda tal vez, don Rafael, y como contadora,
que usted nos diga o que nos comente un poco qué tipo de aplicaciones, más o menos un rango aproximado del costo que podríamos tener nosotros como contadores de contratar una de estas empresas que ya hizo una inversión de algún sistema de monitoreo, algún sistema de respaldo, resguardo en la nube, ¿verdad? Que sea accesible para nosotros y que nosotros podamos, digamos, utilizar para ir en ese proceso de respaldo y de resguardo de datos. Claro, que lo primero, como le explicaba, que se debe hacer es hacer una introspección, ver hacia adentro, bueno, ¿qué dispositivos estoy utilizando? ¿Cómo estoy protegiendo mi información? Entonces, para eso hay empresas o personas certificadas, es importante eso sí, que te pueden brindar los servicios de hacerte una primera auditoría y de hablarte de la salud. Porque no solamente es necesario hablar del tema de la seguridad de los datos, sino también de la salud de los equipos que usted actualmente tiene. ¿Cuánto de vida útil le queda? ¿Hacia dónde va el mercado? Ahora estamos hablando de que, precisamente, este tema, de que las licencias de software para un día a día, un Excel, un Word, las estamos adquiriendo ya no como físicamente hablando, ¿verdad? Te enviaban antes yo soy del tiempo del disquete, luego vino el disco, una llave. Las licencias que ahora nosotros usamos, por ejemplo, para darte un ejemplo, se llaman Flex. En otras tecnologías que usamos, ¿qué significa una licencia Flex? Que físicamente no existe, no es tangible, sino que está ligado a un servidor que ni tampoco existe físicamente, sino estamos hablando de servidores virtuales. Entonces, ¿cómo proteger esos licenciamientos y pagar por ellos para estar pues en ley con la legislación en temas de las licencias que usamos también, ¿verdad? Entonces, aterrizando un poquito con la pregunta, ¿cuánto puede costar eso? Bueno, lo primero es hacer esa famosa auditoría, ver qué equipos tienes, qué tan vulnerables están y a partir de ahí decir, bueno, cuénteme. No es simplemente llegar y decir, bueno, usted tiene 40 equipos, le voy a cobrar por 40 equipos. No, cuéntenos por favor qué es lo que está haciendo con esos equipos para ayudarle a ser más eficiente también. ¿Quién le está viendo su infraestructura de red? El Wi-Fi, por ejemplo, la famosa red inalámbrica, cuando llegan a su oficina, que tiene los access points con los que llegamos a darle internet a nuestros usuarios, a nuestros clientes, tienen los requerimientos mínimos y si están bien, si se instalaron bien. El hecho de que esté funcionando no quiere decir que esté bien instalado. ¿Por qué? Porque esos equipos traen algunas políticas de seguridad de datos que a veces no las cumplimos. La famosa clave que sea robusta, etc. Entonces, a partir de ahí vamos entrando hasta llegar a lo más profundo de esa infraestructura de red de datos que usted tenga y poder decirle, bueno, conociendo su entorno, la recomendación es esta, porque en vez de tener este servidor, ¿por qué no lo haces así? Entonces, hablar de hasta la formación de la estructura de tu red de datos, ¿quién te la creó? No, es que fui creciendo ahí, me dijeron que ocupaba este servidor, pero luego no quise invertir porque como ya tenía ahí metí todo. Entonces ahí estoy corriendo el sistema contable, estoy corriendo las videocámaras de la oficina, etc. Entonces, realmente hay que hacer No tienen un sistema tal vez integral, don Rafa. Sí, correcto, así eso yo, pero lo primero es entender ese individuo, ¿verdad? Porque la red es un ente dinámico, es vivo, está vivo. Entonces entenderlo y decirle, bueno, sí, creció mal, pero es hora de hacerle un stop y ir hacia esto. Entonces, una vez se haga este trabajo que tiene que ser en conjunto, por más especialista que sean los especialistas, valga la redundancia, quien le duele es a ustedes, los contadores, quien sabe, porque no es lo mismo darle los servicios a un despacho contable que darle los servicios a un corporativo, a un puerto, a una universidad, te puedo dar miles de ejemplos. Residencialmente hablando incluso, es importante que los routers que nos pongan cumplan con ciertos temas de ciberseguridad. Entonces, a partir de ahí, entonces hacer ese diagnóstico y decir, bueno, estamos de acuerdo que cuando usted ya también comprende, porque entre más sepa el usuario, para nosotros mejor, más nos exige,
Cuando estemos de acuerdo en que usted necesita estos 2 servidores y estas 4 máquinas y estos dispositivos móviles, perfecto. Entonces, esta es nuestra recomendación. Cambie este switch, o cambie este router, o cambie este firewall. O tal vez no, mira, sí, hiciste una buena inversión, este te sirve, solo que hay que cambiar las políticas. ¿Qué son las políticas internas de un firewall? Este puerto va a estar cerrado, no, lo ocupo abierto, bueno, pero tiene que... Estamos hablando de puertos lógicos, ¿verdad? Ya estamos hablando de temas más profundos técnicamente hablando, pero que existen. Entonces no sé si te ha pasado, bueno, es que no pude llegar, no me llegó el correo, bueno, déjeme hablar porque el DIT me dice que tal puerto está cerrado o está abierto. Entonces ábralo, bueno, ábralo, ¿qué le estamos abriendo? Virtualmente estamos abriendo una puerta para que entre gente no deseada dentro de nuestra compañía. Entonces una vez se tenga ese diagnóstico y se tenga la cantidad de equipos, entonces hablemos de cambios que pueden ser paulatinos. Nosotros somos conscientes que estamos también, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Si la economía estuviera para simplemente cambiar y botar lo que hemos invertido, no estamos para eso. Entonces somos conscientes de eso, pero sí hay mínimos que debemos cumplir e ir mejorando la infraestructura. Cuando tengamos ya ese listado de esos dispositivos, se cobra por un fee mensual por dispositivo. Entonces no es lo mismo darle la seguridad a un servidor de cierta cantidad de datos, que cierta base de datos, que darle la seguridad y el mantenimiento a una computadora que tal vez no tiene información vulnerable, pero sí es importante que la estemos monitoreando. Entonces podemos hablar de una estructura, qué sé yo, de 2, 3 servidores y unas cuantas máquinas, 8, 10 máquinas, donde puedes estar pagando $150 mensuales. ¿Y qué incluye eso? Bueno, el monitoreo constante, 24/7, hasta un mantenimiento, porque no es solo el tema de proteger los datos, sino también proteger el equipo. ¿Cada cuánto le das mantenimiento? La gente dice, bueno, es que qué mal esta computadora, ya se me dañó. Bueno, pero tenías 5 años de estarle dando 24/7, nunca le hiciste un mantenimiento preventivo, etcétera. Entonces el servicio puede ser integral, como usted lo dice, ¿verdad? Bueno, pero es que necesito que venga el técnico, porque resulta, ya no necesariamente tiene que estar el técnico ahí. Si sus enemigos, o para decirlo así, hay que tomar una posición, los enemigos de los hackers, estos que no son nada éticos, estos enemigos entran desde otras partes del mundo y saben mejor que usted cómo está su red, porque nosotros necesariamente tenemos que tener una persona ahí. Podemos compartir, abrir puentes virtuales seguros, eso sí, seguros, donde pueda ayudarnos a dar mantenimiento y ver la salud de los equipos, y virtualmente estar comunicados con la persona indicada dentro de la organización de cómo están sus equipos. Claramente, cada cierto tiempo físicamente se puede ir al lugar, porque ya es un tema de mantenimiento físico, el tema del polvo, de los aires acondicionados, etcétera. Pero hablando propiamente de la salud de los equipos a nivel interno, eso lo podemos estar monitoreando por caminos seguros, por puertos virtuales seguros. Eso es muy importante. Actualmente hay herramientas gratuitas que no son tan seguras, entonces hay que aprender como le digo, a educarse y saber cuándo se pueden usar y cuándo no. Usted sabrá, ¿verdad?, qué información dice. Si me roban esta información, no es tan grave. Ahora bien, y para ir finalizando, le doy el ejemplo de temas de lo que le decía hace un rato con el aire acondicionado, una lavadora o una videocámara, una cámara de videovigilancia IP, o sea, todo se pega a la red. No, es que no me importa que estén viendo ahí el patio, porque ahí es donde tengo el perro y que haya ellos. No es el hecho de que le van a robar la imagen, sino que desde ahí entran a la red y hacen minería y logran los objetivos de sacar información o de compartir esa información y después tratar de extorsionar. Entonces, espero haber ampliado un poquito más el tema. Es un tema muy, muy amplio. Lo que pretendíamos era educar un poquito y empezar a ver esa punta de ese iceberg y empezar poco a poco a ir viendo qué hay debajo de ese océano, porque el ejemplo es claro, es todo un océano de información, y con mucho gusto podemos ampliar más adelante o en otra oportunidad. Claro que sí, don Rafael. Le agradecemos mucho de parte del Colegio de Contadores y de la Comisión
que nos concediera esta entrevista con este tema tan importante como es la ciberseguridad. Realmente espero que cada uno de los contadores que nos están escuchando hayan tomado esta información, la hayan interiorizado y que les sirva para que cada vez puedan utilizarla como una mejor práctica en sus trabajos, en sus entornos, y que realmente revisemos nuestros sistemas, la parte de la seguridad tanto de nuestros clientes como la personal. Y bueno, realmente es un tema muy amplio, tratamos de abarcar varios puntos, ¿verdad? Esperando realmente que toda la información que les hemos brindado hoy sea de utilidad para cada uno de los contadores. De esta manera nos despedimos de una edición más del programa La Voz del Contador y agradeciendo a cada uno de las personas, de los contadores y de esta gran familia de CPIs que nos acompañan y que nos escuchan en nuestros programas. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Para el Colegio de Contadores Privados, el tema de ciberseguridad es muy importante para nuestros agremiados. Creemos que esta información va a ser vital para el desarrollo de sus profesiones. Los esperamos en otra entrega de nuestro programa La Voz del Contador. Nos vemos. La Voz del Contador Privado le agradece su sintonía, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Les recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales para sintonizar nuestra próxima emisión. Los esperamos.